Te has acostumbrado tanto a vivir con la ausencia de aquello que perdiste que comenzaste a creer que ese vacío era parte de tu identidad. Dejaste de esperar, dejaste de imaginar un futuro diferente y, sin darte cuenta, convertiste la resignación en una rutina. Pero Dios nunca diseñó tu vida para que caminaras cargando derrotas como si fueran un destino definitivo. Lo que hoy llamas pérdida puede convertirse en el escenario donde Él revele el mayor acto de restauración que hayas visto. Porque Dios no trabaja solamente creando cosas nuevas. También tiene el poder de devolver lo que parecía imposible recuperar. Él puede restaurar la paz que el miedo te robó, la alegría que desapareció después de tantas decepciones, la confianza que otros destruyeron con sus palabras, la esperanza que el tiempo desgastó y hasta los sueños que enterraste porque pensaste que ya era demasiado tarde. La vida puede quitarte muchas cosas, pero jamás podrá quitarle a Dios la capacidad de restaurarlas. Has aprendido a sobrevivir cuando naciste para vivir plenamente. Esa diferencia cambia todo. Sobrevivir consiste en levantarte cada día únicamente para cumplir obligaciones, mientras por dentro sientes que algo murió hace mucho tiempo. Vivir plenamente significa despertar sabiendo que tu propósito sigue intacto, aunque las circunstancias digan lo contrario. Muchas personas creen que Dios solamente acompaña a quienes nunca fracasan, pero la historia bíblica demuestra exactamente lo contrario. Dios se acerca a quienes fueron quebrantados, a quienes lloraron en silencio, a quienes sintieron que todo terminó, no porque disfrute ver el dolor, sino porque sabe que un corazón que reconoce su necesidad está listo para experimentar una restauración que jamás habría imaginado. Cuando todo parece perdido es cuando más espacio existe para que la mano de Dios haga aquello que el esfuerzo humano nunca podría lograr. Quizá perdiste oportunidades que jamás volvieron. Tal vez entregaste años enteros construyendo una relación que terminó de un día para otro. Puede que hayas trabajado con disciplina para levantar un proyecto y viste cómo todo se derrumbó por circunstancias que escapaban de tu control. Incluso es posible que lo que perdiste no sea algo material, sino una versión de ti mismo. Aquella persona llena de entusiasmo, capaz de sonreír sin esfuerzo, confiada, valiente y decidida. Hay pérdidas que no aparecen en ninguna fotografía, y sin embargo son las que más pesan sobre el corazón. Son esas heridas invisibles las que hacen que una persona siga caminando mientras por dentro siente que dejó de avanzar hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios conoce cada una de esas pérdidas aunque nunca las hayas contado en voz alta. El problema es que muchas veces esperas que Dios restaure exactamente aquello que desapareció mientras Él está preparando una restauración mucho más profunda. No siempre devuelve las cosas de la misma manera, pero siempre devuelve aquello que realmente necesitabas. Quizá pensabas que necesitabas recuperar una persona cuando en realidad necesitabas recuperar tu paz. Tal vez creías que necesitabas volver a tener el mismo trabajo cuando Dios estaba formando el carácter que te permitirá administrar algo mucho mayor. A veces insistes en recuperar el pasado sin darte cuenta de que Dios está construyendo un futuro infinitamente mejor. La restauración divina no consiste en regresar al punto donde todo se rompió. Consiste en llevarte a un lugar donde aquello que se rompió ya no tenga el poder de destruirte otra vez. Existe una diferencia enorme entre reparar algo y restaurarlo. Reparar significa arreglar una parte dañada para que vuelva a funcionar. Restaurar significa devolver el valor original e incluso aumentar su belleza después del proceso. Eso es exactamente lo que Dios hace contigo. Él no pretende esconder tus cicatrices. Las transforma en evidencia de su fidelidad. Lo que antes representaba vergüenza termina convirtiéndose en un testimonio capaz de inspirar a otros. Lo que antes era motivo de llanto termina siendo la prueba de que Dios nunca abandona a quienes siguen confiando en Él. Por eso no debes avergonzarte de tu historia. Tu historia todavía no ha terminado. El último capítulo no lo escriben las pérdidas, lo escribe Dios. Hay personas que dejaron de creer porque confundieron el silencio de Dios con su ausencia. Pensaron que como las respuestas no llegaban inmediatamente, entonces Dios ya no estaba actuando. Pero la naturaleza enseña una verdad extraordinaria. Antes de que una semilla salga a la superficie, ocurre un proceso completamente invisible. Nadie celebra lo que sucede debajo de la tierra porque nadie puede verlo. Sin embargo, precisamente allí comienza el milagro. De la misma manera, aunque hoy no vea resultados, Dios puede estar fortaleciendo raíces que sostendrán el crecimiento que viene. Lo invisible siempre precede a lo visible. Esa es una ley espiritual que muchas veces olvidamos cuando la impaciencia ocupa el lugar de la fe. También debes comprender que perder no siempre significa retroceder.
Hay ocasiones en las que Dios permite que ciertas cosas salgan de tu vida porque ya no pertenecen al propósito hacia el cual te está guiando. Si todo permaneciera igual, nunca descubrirías capacidades que solo aparecen cuando enfrentas dificultades. La comodidad rara vez produce crecimiento. Son los desafíos los que revelan la fortaleza que Dios sembró dentro de ti desde el principio. Muchas de las personas que hoy admiras no llegaron donde están porque nunca perdieron, sino porque aprendieron a confiar en Dios, incluso cuando parecía que todo estaba en contra. La diferencia no estuvo en la ausencia de problemas, sino en la decisión de no abandonar la fe mientras atravesaban el proceso. Cada pérdida deja una pregunta. ¿Seguirás creyendo cuando todavía no ves resultados? Esa pregunta define mucho más que tu presente. Define la dirección de tu futuro. Porque cualquiera puede confiar cuando todo marcha bien. Lo extraordinario ocurre cuando decides permanecer firme mientras todavía no existe ninguna evidencia visible de que las cosas cambiarán. Esa clase de fe transforma personas comunes en instrumentos extraordinarios. No porque sean más inteligentes o más fuertes, sino porque comprendieron que la fidelidad de Dios nunca depende de las circunstancias. Has permitido que algunas derrotas definan tu valor personal. Cuando fracasaste una vez, comenzaste a pensar que tú eras un fracaso. Cuando alguien te rechazó, asumiste que no era suficiente. Cuando un sueño no se cumplió, llegaste a creer que Dios había dejado de escucharte. Pero una experiencia nunca determina tu identidad. Tu valor no depende de lo que lograste ni de lo que perdiste. Tu valor proviene de aquel que te creó con propósito, antes incluso de que dieras el primer paso en esta tierra. Mientras permitas que las pérdidas definan quién eres, vivirás limitado por recuerdos que Dios ya está dispuesto a transformar. Por eso el primer milagro que Dios quiere hacer no ocurre alrededor de ti, sino dentro de ti. Antes de restaurar tus circunstancias, necesitas restaurar tu manera de pensar. Porque si recibieras hoy aquello que tanto anhelas, pero conservaras la misma mentalidad derrotada, terminarías perdiéndolo nuevamente. Dios no solamente prepara bendiciones, prepara personas capaces de sostenerlas. Él fortalece el carácter antes de entregar la responsabilidad. Forma el corazón antes de abrir las puertas. Cambia la perspectiva antes de cambiar el escenario. Y aunque durante ese proceso puedas sentir que nada sucede, en realidad todo está avanzando exactamente como debe avanzar. Tal vez llevas demasiado tiempo esperando una respuesta. Quizá te preguntas cuánto más tendrás que resistir antes de ver el cambio que tanto has pedido en oración. Esa pregunta es válida, pero hay otra mucho más importante. ¿Qué está formando Dios dentro de ti mientras esperas? Porque la espera nunca es un espacio vacío. Es un taller donde Dios moldea paciencia, fortaleza, humildad, sabiduría y una confianza que no depende de los resultados inmediatos. Cuando finalmente llegue la restauración, descubrirás que el mayor milagro no será solamente recuperar lo perdido, sino convertirte en la persona que jamás habría sido sin ese proceso. Y justamente ahí comienza la verdadera transformación, porque cuando comprendes que Dios nunca desperdicia una pérdida, empiezas a mirar cada dificultad con otros ojos. Lo que parecía un final comienza a revelar señales de un nuevo comienzo, y descubrirás que las mayores restauraciones de Dios suelen empezar exactamente cuando el ser humano cree que ya no queda absolutamente nada por recuperar. El enemigo más grande de tu restauración no siempre es la dificultad que enfrentas, muchas veces es la idea de que ya no mereces volver a intentarlo. Cuando una persona fracasa repetidamente, comienza a levantar muros invisibles alrededor de su corazón. Deja de confiar, deja de soñar y deja de esperar porque cree que así evitará sufrir otra decepción. Sin embargo, esa aparente protección termina convirtiéndose en una prisión. Dios no quiere que vivas encerrado por el miedo a perder otra vez. Él quiere que vuelvas a caminar con la seguridad de que, aunque el mundo cambie constantemente, su fidelidad permanece intacta. No puedes permitir que una experiencia amarga determine el resto de tu historia. Si lo haces, estarás entregándole al pasado un poder que solo le pertenece a Dios. El pasado puede explicarte por qué tienes cicatrices, pero jamás puede decidir hacia dónde va tu futuro. Esa decisión sigue estando en tus manos y Dios está dispuesto a caminar contigo en cada paso que des. Hay una razón por la que Dios insiste tanto en transformar tu interior antes de cambiar lo que sucede a tu alrededor. Si el corazón continúa roto, incluso las mejores oportunidades terminan pareciendo insuficientes. Hay personas que reciben más dinero y siguen sintiéndose pobres. Consiguen reconocimiento y continúan sintiéndose vacías. Recuperan relaciones y siguen viviendo con miedo al abandono. ¿Por qué ocurre eso? Porque el verdadero problema nunca estuvo únicamente en las circunstancias, sino en las heridas que esas circunstancias dejaron dentro de ellas.
Dios no quiere darte una felicidad temporal basada en lo que posees. Quiere darte una paz tan profunda que permanezca incluso cuando todavía estés esperando algunas respuestas. Esa es la diferencia entre una bendición pasajera y una transformación verdadera. Cuando Dios restaura tu corazón, todo lo demás comienza a ocupar el lugar correcto. Quizá llevas años preguntándote por qué Dios permitió que atravesaras situaciones tan difíciles. Has buscado respuestas una y otra vez sin encontrar una explicación completa. Pero existe una realidad que cambia la perspectiva. Dios nunca desperdicia una experiencia cuando la pones en sus manos. Aquello que hoy recuerdas como el peor capítulo de tu vida puede convertirse mañana en la herramienta con la que ayudarás a alguien que está atravesando exactamente el mismo dolor. Las heridas sanadas tienen una autoridad que ningún libro puede enseñar. Las personas escuchan con más atención a quien habla desde la experiencia que a quien solo repite teorías. Por eso Dios no elimina tu pasado, lo redime, lo convierte en una plataforma desde la cual su gracia se hace visible. Lo que antes te hacía bajar la mirada terminará siendo la razón por la que otros levantarán la suya. Observa cómo actúa la naturaleza. Después de un incendio forestal, muchas veces el paisaje parece completamente destruido. Árboles quemados, tierra seca, silencio absoluto. Cualquiera diría que allí ya no puede volver a existir vida. Sin embargo, debajo de esa superficie aparentemente muerta, siguen existiendo semillas esperando el momento adecuado para brotar. La lluvia llega, el tiempo pasa y donde antes solo había cenizas comienza a aparecer un bosque nuevo. Así actúa Dios contigo. Tal vez hoy solo alcanzas a ver las cenizas de lo que perdiste, pero Él ya ve el bosque que está preparando. Tú observas el presente, Él contempla el propósito completo. Tú cuentas lo que falta. Él conoce todo lo que está por venir. Esa diferencia cambia completamente la manera de enfrentar las pruebas. Uno de los errores más frecuentes consiste en medir la fidelidad de Dios por la velocidad de sus respuestas. Si algo tarda demasiado, asumimos que Dios nos olvidó. Pero el tiempo de Dios nunca es una demostración de indiferencia, es una demostración de sabiduría. Hay puertas que si se abrieran antes terminarían destruyéndote porque todavía no estarías preparado para atravesarlas. Dios conoce no solo aquello que deseas recibir, sino también la persona en la que necesitas convertirte para administrar correctamente esa bendición. Por eso no confundas demora con abandono. Hay silencios que están llenos de preparación. Hay esperas que están construyendo el carácter que sostendrá el milagro. Lo que hoy interpretas como una pausa puede ser el entrenamiento más importante de toda tu vida. La restauración también exige una decisión de tu parte. Dios puede abrir caminos, pero tú debes atreverte a recorrerlos. Puede sanar tu corazón, pero tú debes dejar de alimentar el resentimiento. Puede ofrecerte nuevas oportunidades, pero tú debes abandonar la mentalidad que te mantiene mirando únicamente hacia atrás. Muchas personas oran pidiendo un nuevo comienzo mientras siguen abrazando el dolor que pertenece al capítulo anterior. No puedes avanzar llevando sobre los hombros todo aquello que Dios ya te pidió soltar. El perdón no cambia el pasado, pero libera tu futuro. La gratitud no elimina las dificultades, pero transforma la manera en que las enfrentas. La fe no evita todas las tormentas, pero impide que te hundas en medio de ellas. Existe una fuerza extraordinaria en la persona que decide volver a levantarse, no porque ignore el dolor, sino porque entiende que permanecer en el suelo jamás resolverá nada. Dios nunca llamó valientes a quienes nunca cayeron. Llamó valientes a quienes decidieron ponerse de pie una vez más. Cada vez que vuelves a intentarlo después de una derrota, estás enviando un mensaje poderoso. Tu confianza ya no depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Esa clase de actitud abre puertas que el pesimismo jamás podrá abrir. Las personas derrotadas esperan que el mundo cambie para recuperar la esperanza. Las personas de fe recuperan la esperanza y entonces descubren que el mundo comienza a cambiar alrededor de ellas. También necesitas comprender que Dios restaura de maneras inesperadas. A veces cierras una puerta llorando sin imaginar que unos meses después agradecerás profundamente que nunca se haya vuelto a abrir. Hay pérdidas que en realidad fueron liberaciones. Hay finales que evitaron sufrimientos mucho mayores. Solo cuando pasa el tiempo entiendes que Dios no estaba quitándote algo bueno. Estaba protegiéndote de algo que habría limitado tu propósito. La perspectiva del presente siempre es limitada. La perspectiva de Dios abarca generaciones enteras. Él ve conexiones que tú todavía no puedes comprender. Por eso confiar no significa entenderlo todo. Significa creer que Dios entiende incluso aquello que tú aún no alcanzas a explicar.
Piensa por un momento en José, vendido por sus propios hermanos, traicionado, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Si alguien hubiera observado únicamente una parte de su historia, habría concluido que Dios lo había abandonado. Pero cada aparente derrota era una pieza necesaria para llevarlo exactamente al lugar donde cumpliría su propósito. Lo que parecía una cadena de pérdidas terminó convirtiéndose en el camino hacia una restauración tan grande que no solo transformó su vida, sino la de miles de personas. Dios sigue escribiendo historias de esa manera. Él toma aquello que parecía un desastre irreversible y lo convierte en una manifestación de su poder. No porque disfrute el sufrimiento, sino porque demuestra que ninguna circunstancia tiene la última palabra cuando una vida permanece en sus manos. Tal vez tú todavía no puedes ver cómo todas las piezas encajan. Tal vez observas tu presente y solo encuentras preguntas, pero Dios jamás pierde el control de la historia. Él sigue guiando cada paso, incluso cuando el camino parece confuso. Lo único que necesitas hacer es permanecer cerca de Él. Porque quien se aleja de Dios durante la tormenta, también se aleja del refugio que necesita para atravesarla. En cambio, quien permanece firme descubre que la presencia de Dios vale mucho más que cualquier respuesta inmediata. La paz que Él produce en medio del caos es una evidencia de que la restauración ya comenzó, aunque todavía no sea visible para los demás. Y cuando esa paz empieza a ocupar el lugar que antes dominaban, el miedo, la ansiedad y la desesperanza, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir esperando que las circunstancias cambien para volver a sonreír y comienzas a entender que Dios está preparando una restauración tan grande que superará todo aquello que alguna vez imaginaste recuperar. Ahí es donde la esperanza deja de ser un simple deseo y se convierte en una certeza capaz de sostenerte hasta el día en que finalmente veas con tus propios ojos que Dios cumple cada una de sus promesas. Quizá hoy todavía no tienes todas las respuestas. Quizás sigues esperando esa llamada, esa oportunidad, esa reconciliación, esa puerta que parece no abrirse o ese milagro que has pedido durante tanto tiempo. Pero si algo debes recordar es esto: Dios nunca deja una historia a la mitad. Lo que Él comienza también tiene el poder de terminarlo. La restauración no depende de lo fuerte que sea, sino de lo fiel que es Dios. Y su fidelidad jamás ha cambiado. Cambian las estaciones, cambian las personas, cambian las circunstancias, pero Dios permanece siendo el mismo. Si Él prometió caminar contigo, lo hará hasta el final. Si permitió que atravesaras un valle, no fue para que construyeras una casa allí, sino para que descubrieras que incluso en los lugares más oscuros, su presencia sigue siendo suficiente para sostenerte. Tal vez has pasado demasiado tiempo preguntándole a Dios por qué perdiste aquello que tanto amabas, cuando la pregunta que transformará tu vida es otra: ¿qué quiere construir Dios ahora con lo que quedó de mí? Porque Dios nunca trabaja únicamente con lo que conservaste, también obra con aquello que parecía completamente roto. Él toma los pedazos de un corazón herido, de una familia fracturada, de una vida llena de errores y comienza una restauración que nadie puede explicar desde la lógica. Lo hace porque su poder se manifiesta precisamente donde las fuerzas humanas llegan a su límite. Cuando tú dices, ya no puedo, Dios responde, ahora déjame mostrarte lo que yo puedo hacer. No olvides que la restauración también requiere obediencia. No basta con creer que Dios hará un milagro si continúas tomando decisiones que te alejan de Él. Cada paso de obediencia es una declaración de confianza. Cuando decides perdonar, aunque te hayan herido profundamente, estás abriendo espacio para que Dios sane tu corazón. Cuando eliges actuar con integridad, aunque nadie te esté observando, estás demostrando que tu carácter vale más que una ventaja momentánea. Cuando decides seguir adelante, aún sin entender el camino completo, estás diciéndole a Dios que confías más en su dirección que en tu propia comprensión. Y esa clase de fe nunca queda sin respuesta. Piensa en todo lo que has superado hasta este momento. Hubo días en los que pensaste que no resistirías una prueba más y sin embargo, aquí estás. Hubo noches en las que las lágrimas parecían no terminar y aún así amaneció un nuevo día. Eso significa que Dios ya ha sido fiel contigo muchas veces antes. Si te sostuvo en aquellas batallas, también te sostendrá en las que todavía faltan. No permitas que una dificultad temporal te haga olvidar todos los momentos en los que Dios abrió caminos donde parecía imposible avanzar. Tu memoria también fortalece tu fe. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado te da la certeza de que su mano seguirá guiando tu futuro. Por eso, desde hoy, deja de hablar como alguien derrotado.
Deja de definirte por aquello que perdiste y comienza a definirte por el Dios en quien has decidido confiar. Levántate cada mañana convencido de que tu mejor capítulo todavía no ha sido escrito. Ora con fe, trabaja con excelencia, vive con integridad, ama sin miedo, perdona sin reservas, camina con humildad. Y cuando el desánimo quiera volver a tocar la puerta de tu corazón, recuérdale que Dios todavía está escribiendo tu historia y que su última palabra siempre es más grande que cualquier pérdida. Si este mensaje